la inmunología, porque se van a retomar conceptos que seguramente ustedes van a adquirir o aprendizajes que van a adquirir en este semestre. Entonces es muy importante. Muchas veces me dicen, profesora, ¿por qué hablábamos tanto de células? ¿Por qué hablábamos tanto de la respuesta inmune? No entiendo nada. ¿Esto realmente lo necesito yo que voy a ser fisioterapeuta? Claro que sí, porque nosotros tenemos que trabajar a nivel micro y macrocelular, ¿vale? A nivel microscópico, a nivel macroscópico, porque muchas veces utilizamos agentes que tienen que ver, ¿vale?, con cambios o alteraciones a nivel celular. Entonces es muy importante que entendamos que la inmunología básica forma parte de una de las materias de tronco común o del nivel básico de gran importancia. Ahora, ¿qué es la inmunología? La inmunología es una ciencia encargada del estudio de las respuestas de defensa, ¿vale?, desarrolladas. Ay, permítanme tantito, quiero ver si hay una antes. Ah, me salté una. Venga, ¿qué es la inmunología? Bueno, la inmunología proviene del término latino immunis, ¿vale?, que significa exento. ¿Y a qué se refiere esto de exento? Bueno, se refiere al estado de protección contra anomalías infecciosas. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo cuenta con un sistema inmune. ¿Y ese sistema inmune para qué sirve? ¿Para qué está en el cuerpo? ¿Para qué forma parte de nosotros? Bueno, esta es una protección, ¿vale? Es una protección contra agentes infecciosos. Por lo tanto, la inmunología, bueno, es una ciencia que estudia el sistema inmunitario, que es un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que trabajan coordinadamente para defendernos de las infecciones. Prácticamente la inmunología estudia el sistema inmunológico o el sistema inmunitario, cómo se comporta, de qué está compuesto, todas aquellas células y tejidos que forman parte del sistema inmune, cómo actúan, cómo responden ante agentes infecciosos. Prácticamente nosotros vamos a entender eso en esta materia. Y es una materia muy interesante, pero que muchas veces se puede sentir muy confusa, muy complicada, ¿vale? Y por eso tenemos que tener ciertas lecturas previas. Yo les recomiendo, vamos a estar utilizando una bibliografía, ¿vale? Bueno, la bibliografía la pueden encontrar en la parte inferior de cada diapositiva. Algunas diapositivas no cuentan con la bibliografía. En ese caso, yo les estaré compartiendo de dónde obtuve la información. Pero este libro es muy interesante, ¿vale? Es un libro de inmunología que habla de biología y patología del sistema inmunitario, es de la 4ª edición, pero bueno, si hay alguna lectura extra, ya se las estaré publicando más adelante. Ahora sí. Bueno, la inmunología es una ciencia encargada del estudio de las respuestas de defensa, que son desarrolladas por el individuo frente a la agresión por microorganismos o partículas extrañas. Por lo regular, las partículas extrañas provienen de nuestro medio externo, de nuestro medio ambiente, y que por alguna razón llegan al cuerpo, se introducen y comienzan a hacer lesiones, comienzan a agredirnos. Por lo tanto, el sistema inmune se activa y comienza una respuesta inmunitaria. Y también frente a aquellos precedentes del propio medio interno, células neoplásicas o cancerígenas, es un ejemplo. Ahora, ya entendemos que muchas de las partículas que nos van a hacer daño provienen del exterior, pero también hay algunas otras que provienen del interior, como es en el caso del cáncer. El cáncer, o también llamadas neoplasias malignas, son aquellas formaciones de las mismas células, pero que por alguna razón cambiaron su forma. Cambiaron su forma, cambiaron su estructura y en vez de beneficiarnos, ahora nos están haciendo daño, nos están atacando, ¿vale? Ese es un ejemplo de una agresión del medio interno. Ahora, ¿podemos poner un ejemplo del medio externo? Claro que sí, lo estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia por SARS-CoV-2, ¿vale? Que al final es un microorganismo del medio externo que se introduce en nuestro cuerpo y que produce una respuesta inmunitaria que a veces es tan grave que incluso puede derivar en la muerte, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una agresión del medio externo. Todo esto lo estudia la inmunología. Para que nosotros podamos avanzar en nuestra materia, comenzar a hablar de las diferentes células inmunitarias que tiene nuestro cuerpo, es importante que entendamos algunos conceptos. Muchas veces estos conceptos, aunque parecieran muy obvios, suelen confundirnos un poco.
El primero de ellos es el término de inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la resistencia a la enfermedad específicamente infecciosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, ok, yo me vacuné contra la tuberculosis y tengo inmunidad contra esa enfermedad? Claro que sí, porque ahora tu cuerpo tiene la capacidad de resistir a esa enfermedad en específico. Es un tipo de inmunidad. Más adelante vamos a ver que toda esta inmunidad se subdivide, ¿vale? Pero bueno, en sí el término inmunidad es esa resistencia a la enfermedad, específicamente infecciosa. A veces tenemos inmunidades completas, ¿no? Inmunidades parciales, inmunidades totales, o podemos tener ya específicamente en el sistema inmunológico dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ahora, ¿qué es el sistema inmune? Todos nos dicen, tienes un sistema inmune fuerte, tienes un sistema inmune débil, pero ¿qué es en sí? Bueno, el sistema inmune es el conjunto de células, moléculas y tejidos que median la resistencia a la infección, ¿vale? Es decir, que nos proveen de inmunidad. Es esta resistencia a la enfermedad. ¿Cuáles o quiénes conforman al sistema inmune? Bueno, las células inmunitarias, que vamos a ver más adelante, que son los linfocitos, las células dendríticas, los neutrófilos, etcétera. Hay bastantes células inmunitarias, hay algunas que son protagonistas de la respuesta inmune, otras que son colaboradoras de la respuesta inmune, pero en conjunto cobran una gran importancia porque forman parte de este sistema inmune y que nos van a proveer de defensa, ¿no? Una defensa o una resistencia contra la enfermedad. ¿Y qué es la respuesta inmune o también denominada respuesta inmunológica? La respuesta inmune o la respuesta inmunológica es la reacción coordinada del sistema inmune a los microorganismos infecciosos. Es decir, cómo actúa nuestro sistema inmune ante un proceso infeccioso o ante un agente patógeno. Ok, ya entendí que, bueno, puede haber agentes en mi medio externo y en mi medio interno que me provoquen daño. Y cuando me provocan daño, bueno, mi sistema inmune se activa, ¿no? Mi sistema inmune se activa y comienza a buscar la manera de resistir ante ese microorganismo y por lo tanto resistir una enfermedad. Toda esa respuesta o esa actuación de las células para resistir la enfermedad, esa reacción coordinada, se llama respuesta inmune. ¿Y por qué es una reacción coordinada? Porque tiene pasos, chicos, ¿vale? Es muy ordenada la situación. En las primeras horas van a acudir ciertas células, conforme va pasando el tiempo actúan otras células y si aún así no se puede destruir el agente infeccioso o el agente patógeno que nos está haciendo daño, van a entrar otras células, ¿vale? Son pasos organizados, es una reacción coordinada de este sistema inmune. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Profa, ¿podría volver a repetir lo de las respuestas inmunes, por favor? Sí, la respuesta inmune es una reacción coordinada, ¿vale? Del sistema inmune. Es una reacción coordinada del sistema inmune a los microorganismos infecciosos. Es decir, es la respuesta que dan las células inmunitarias cuando entra a nuestro cuerpo un agente infeccioso. Les puse, por ejemplo, al SARS-CoV-2, ¿no? O COVID-19. Bueno, ¿qué pasa? Este está en mi medio externo, yo por alguna razón, pues me contagio. Y entonces ese virus entra en mi interior. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, mi sistema inmune tiene que responder, tiene que producir una respuesta inmunológica o una respuesta inmune. Y entonces comienza a haber una cascada de reacciones para defenderme contra ese microorganismo y que entonces este pueda ser destruido o por lo menos inactivado y por lo tanto que ya no se surja la enfermedad o que se termine la enfermedad o incluso que se evite, ¿no? La enfermedad como tal. No sé si quedó un poquito más claro, compañera. Sí, por favor, gracias. Miss, Perfecto. Miss, tengo una A ver, duda. ¿alguien? Sí, ¿qué pasó? Bueno, creo, bueno, no sé, pero esto que estaba diciendo de la respuesta inmune sería, por ejemplo, cuando hay una infección y te da calentura, bueno, temperatura, y es porque pues tu cuerpo se calienta para intentar como matar la bacteria, por decirse así.
Esa es una reacción. La fiebre es una reacción del sistema inmunológico y forma parte de la respuesta inmune. Muy bien, Monse. Ya conoceremos más adelante algunas manifestaciones clínicas que forman parte de esta respuesta inmune, ¿no? Como puede ser la fiebre, como puede ser el dolor también, ¿vale? Que forman parte de un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, ¿vale? Esas son algunas manifestaciones clínicas, pero en sí, bueno, forma parte de la reacción o de la respuesta inmune. Ahora, bueno, ya entendimos que el sistema inmune es el conjunto de células, de tejidos que van a producir una resistencia contra la enfermedad, es decir, nos van a defender para que ese microorganismo se muera o se inactive y por lo tanto la enfermedad ya no se produzca. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas del sistema inmune? La primera función es prevenir infecciones, ¿vale? Es prevenir que se produzca la enfermedad. Y la segunda función fisiológica es erradicar la infección que ya se estableció. Ahora, por ejemplo, podemos imaginar que el sistema inmune son células y son todos estos muñequitos, ¿no? Son células, tejidos que forman parte de nuestro cuerpo y forman parte del sistema inmune. Y entonces ellos reconocen a un microorganismo que entra, ¿vale? Que entra a nuestro cuerpo y dicen, ok, esto no es normal y seguramente nos puede hacer daño. Y entonces ellos tratan de identificarlo, ya sea para estudiarlo, para eliminarlo, pero su función principal es que previenen la infección. Es decir, ya aquí lo encontraron, ok, entonces lo atrapamos antes de que produzca la infección y nos haga más daño. ¿Vale? Esa es una de las funciones del sistema inmune. ¿Cuál es la otra función? Bueno, por alguna razón ya se manifestó la enfermedad. Y entonces estos virus o protozoarios o hongos, el microorganismo que ustedes quieran, pónganle el nombre que quieran, comienza a multiplicarse y comienza a hacernos mucho daño. Y entonces el sistema inmune dice, ok, entonces hay que aumentar en tamaño o en número y hay que tratar de erradicar esa infección. Hay que tratar de terminar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque si no nos puede provocar la muerte, ¿no? Entonces, ellos tratan de eliminar esa enfermedad. Vamos a poner un ejemplo práctico, la gripe. El virus de la gripe se replica constantemente y hay una gran cantidad. Muchas veces ya empezamos a sentirnos un poquito mal y decimos, uy, como que ya me quiero enfermar, ¿no? Seguramente el microorganismo ya entró a nuestro interior y el sistema inmune ya lo captó, ya lo identificó y está tratando de prevenir la infección, es decir, de prevenir la enfermedad. Ok, y digo, bueno, me sentí un poco mal ayer, pero hoy me siento súper bien, ¿no? Me siento muy bien. Ok, se previno la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Ya pasaron 3 días y no, ya tengo expresada la enfermedad, tengo los signos y los síntomas propios de la gripe, congestión nasal, fiebre, fatiga, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ¿ya nuestro sistema inmune ya dejó de actuar? No, claro que no, sigue actuando. Dice, ok, ya se produjo la enfermedad, algo nos pasó o andamos débiles, ¿vale? Entonces, tratan de buscar la manera para erradicar la enfermedad. Muchas veces necesitamos algún mecanismo externo, como es un medicamento, ¿vale? Vamos a hablar también cuál es la influencia de los medicamentos durante estas infecciones, pero prácticamente esas son las principales funciones de nuestro sistema inmune. Profesora, ¿y el sistema inmune también actúa, por ejemplo, cuando hay una herida? O sea, no necesariamente como que nos contagiemos de gripe, sino una cortada o eso, el sistema inmune también es el que actúa ahí, ¿no? Sí, claro que sí, Catalina. ¿Por qué? Porque una herida es una puerta hacia que otros microorganismos entren a nuestro interior, ¿vale? Puede infectarse, pueden entrar bacterias, puede entrar algún otro microorganismo. Entonces, la respuesta inmune no solamente va a presentarse ante agentes virales, ¿no? Como ahorita yo les puse, por ejemplo, a SARS-CoV-2. No, puede ser ante heridas, puede ser ante traumatismos. ¿Vale? Más adelante vamos a ver los esguinces. Los esguinces, ¿qué tienen que ver también? O cómo responde el sistema inmunológico ante los esguinces, ¿no? Ante traumatismos, ante heridas, ante enfermedades, etcétera. Todo esto tiene que ver con la respuesta inmune. De hecho, incluso, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando nos estresamos, ¿no? Cuando estamos ya cerca de los exámenes o pasando los exámenes, ya me enfermé de gastritis, ya me enfermé de colitis, ya me dio gripe, etcétera.
¿Por qué? Porque tenemos una respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica se está viendo afectada por un estado emocional. Entonces, imagínense la importancia que tiene la respuesta inmune. Y entonces, la respuesta inmune ya no es tan eficiente y con facilidad llegamos a enfermarnos. Bueno, eso sucede y eso también forma parte de la respuesta inmunológica. Ahora, la respuesta inmune ya dijimos que es un proceso sincronizado, coordinado. Es una acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas o también de agentes infecciosos, de agresiones internas que son producidas por infecciones virales o por alteraciones celulares ocasionadas por el desarrollo de tumores malignos. Ese es un ejemplo, ¿vale? El cáncer es un ejemplo, pero también tenemos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. ¿Quién me dice una enfermedad autoinmune que conozca? Pues una prima mía tiene una que se llama espondilitis anquilosante, creo, que ataca las articulaciones, me parece. Ok, la espondilitis anquilosante. Marco, dime una enfermedad autoinmune. Lupus eritematoso. Muy bien, lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune compleja, ¿vale? Artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Enfermedades crónico-degenerativas también pueden tener relación con la enfermedad autoinmune. Mande. ¿Diabetes podría ser? La diabetes también, ¿vale? La diabetes es una enfermedad que tiene relación con la autoinmunidad. Muy bien, ¿vale? Bueno, todas estas enfermedades surgen por una alteración a nivel interna, ¿no? Es una agresión interna. Bueno, la diabetes no. La diabetes tiene un agente externo, una susceptibilidad, genética, más factores medioambientales. Pero hay otras enfermedades como la que nos dijo Marco. Ustedes están muy pequeños, quizá nunca habían escuchado de ella, o tal vez sí, ¿vale? Que es el lupus eritematoso sistémico, o abreviado como LES. Bueno, este LES o este lupus eritematoso sistémico es una enfermedad compleja que se produce en nuestro interior por nuestras mismas células inmunitarias, ¿vale? Entonces, la verdad es que sí es bastante compleja y es una enfermedad que me gusta ejemplificar mucho como una alteración interna de nuestro cuerpo. Ahora, yo aquí les puse una imagen de unos soldaditos, ¿no? Imagínense que estos soldados son todas las células inmunitarias que tratan de buscar una estrategia para identificar, para atacar y para eliminar un microorganismo extraño o un microorganismo interno que nos está haciendo daño, ¿vale? Siempre recuerden esa imagen. Ahora, la respuesta inmune. Bueno, la respuesta inmune se divide en dos, ¿vale? Una respuesta inmune, que es aquella de primer contacto con el antígeno. A esta se le va a llamar innata, ¿vale? O respuesta inmune innata. También lo podemos encontrar como inmunidad innata. E incluso tiene otros sinónimos. La podemos encontrar como inmunidad natural, ¿vale? O primera inmunidad. También hay algunas bibliografías que lo manejan así. Pero bueno, puede ser innata o natural, ¿vale? Es como muy típico eso. Ahora, ¿cuál es esa inmunidad innata, profesora? Bueno, cuando nuestro cuerpo está en cierta situación, en la normalidad de la vida, y entonces llega un virus, ¿no? Cualquier virus. Y entonces entra a nuestro interior. Ese primer contacto ya tiene un proceso y a eso se le llama inmunidad innata. Es decir, entra este microorganismo, ya hay células que están identificando que ese microorganismo no pertenece al cuerpo. Para ese microorganismo está extraño, él no debería de estar aquí, ya empiezan los focos de alarma, ¿vale? Y entonces vamos a imaginar que nuestro cuerpo es esta recepción, ¿vale? Y la recepcionista es esta célula inmunitaria, ¿vale? Y entonces el microorganismo es este chico que entra con traje amarillo, ¿vale? Que entra ocultando su identidad, ¿no? Él entra y entonces llega a la recepción y en la recepción está la célula inmunitaria y le dice, ¿qué se le ofrece? Y entonces él le dice, ok, bueno, quiero entrar a la sucursal. Y la recepcionista o la célula inmunitaria le dice, necesito que se identifique, ¿vale? Y entonces el señor o el tipo no se identifica. Y eso ya le está causando dudas a la recepcionista, así como, no conocemos a esta persona. ¿Qué quiere esta persona? Y entonces este señor insiste y se mete a empujones. Se mete a empujones y entonces la recepcionista activa las alertas y llega la policía, ¿no? Esa seguridad que ponen afuera en las sucursales.
y entonces sacan al tipo, ¿vale? Sacan al microorganismo, eso es la inmunidad innata, ¿vale? Es el primer contacto con el antígeno. Muchas veces esos antígenos o esos agentes extraños son eliminados aquí, en la inmunidad innata. Es decir, que la recepcionista fue muy hábil, llamó rápido a la policía, lo sacó y listo, no pasó nada, ¿vale? Esa es la respuesta innata. Pero muchas otras veces no. A veces no se logra eliminar este agente infeccioso o este agente patógeno, o incluso entra por segunda vez, ¿vale? Y entonces a esto se le denomina inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa, ¿vale? No se logró eliminar el antígeno y entonces el tipo se metió y empezó a hacer destrozos y ya está atacando a todos los empleados. Ah, ok, entonces ya el policía que está fuera de seguridad ya no funciona. Necesitamos llamar a otro tipo de personas, ¿no? Aquí yo les puse unos soldados, pero bueno, puede ser incluso la policía, etcétera. Empieza a llegar más gente, se recluta más gente para poder, pues tratar, ¿no? De que el tipo salga de la recepción, de toda la sucursal y no nos haga daño. ¿Vale? Esto es la inmunidad adquirida, ya es una inmunidad más compleja, se dice que es la inmunidad exitosa, ¿vale? Es una inmunidad exitosa porque aquí se elimina, vamos en busca del antígeno para eliminarlo y destruirlo. Esta es una inmunidad de tipo adquirida. La inmunidad adquirida también sucede cuando el antígeno entra por segunda vez. Imaginemos que el tipo llegó y entonces se metió, lo metieron a la cárcel porque hizo destrozos, y pasan unos meses y entonces el tipo vuelve a meterse, ¿no? Dice, no, yo voy a hacer lo que quiero hacer y entonces me vuelvo a meter. Ok, y entonces la recepcionista ya sabe quién es el tipo, ya identificó quién es el tipo, ya tiene la base de datos y entonces ya no llama al policía que está afuera porque sabe que no va a funcionar. Directamente ya llama a los policías o a los soldados a eliminar a ese agente extraño, porque ya tiene información previa. ¿Vale? Y esta es la inmunidad adquirida. ¿Dudas con esto, chicos? No, profe. Ok. No, profe. Ok, entonces vamos a definir, ahora si ya entendimos un poquito esto, vamos a definir la inmunidad innata. La inmunidad innata es la protección inicial contra la infección. Recuerden, es el primer contacto con el antígeno o el agente que nos está haciendo daño. Mientras que la inmunidad adaptativa es una defensa más lenta, pero efectiva contra infecciones. ¿Por qué se dice que es más lenta? ¿Por qué creen que se dice que es más lenta? A lo mejor porque va a requerir más mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa y por lo tanto requiere más tiempo, ¿no? Para reclutarlos. Eso puede ser una muy buena idea. ¿Alguien tiene otra idea? Porque se requiere que primero como que se desarrolle la enfermedad para que la siguiente vez que entre el cuerpo la pueda detectar más fácil. Muy bien, exacto, porque también aquí, acuérdense que esta actúa cuando el antígeno entra por segunda vez, ¿vale? Y por eso se dice que es más lenta, porque seguramente cuando entró la primera vez, pues se tuvo que haber un proceso, que vamos a ver más adelante, para que se generara la información necesaria y cuando ese antígeno vuelva a entrar, ya saben las células cómo actuar, ¿no? Ya es más eficiente. Esto también, la inmunidad adquirida, la inmunidad adaptativa, también sucede con las vacunas, ¿vale? Es un tipo de inmunidad adaptativa, ¿vale? Que nosotros nos vacunan y de hecho, pues ya tenemos o el antígeno inactivo o el antígeno, o partículas del antígeno o una proteína artificial, en el caso, por ejemplo, de la vacuna Pfizer. Y bueno, es una defensa más lenta, sí, porque apenas estamos produciendo inmunidad. A ver, aquellos que ya se vacunaron, bueno, no sé si ya se vacunaron o a un familiar que ya se vacunó, ¿qué les han dicho? ¿Que cuando te ponen la vacuna ya tienes inmunidad inmediata? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para que tengas un poco de inmunidad? A ver, ¿quién se acuerda? Yo me acuerdo que son 15 días, me parece. 15 días, exacto, para que tu cuerpo tenga un proceso de adaptación y por lo tanto se desarrolla esta inmunidad adaptativa, ¿vale? Es muy lenta. De hecho, se dice que la inmunidad innata es en las primeras horas en el que se tiene contacto con el antígeno, mientras que la inmunidad innata puede ser de días e incluso puede prolongarse un poquito más hasta en semanas, ¿vale?
¿Cuántos de nuestros familiares ya tuvieron esta infección por SARS-CoV-2 y otra vez se volvieron a infectar? No sé si alguno de ustedes tiene algún conocido o alguien que ya va 2 veces pasando la enfermedad, ¿no? Bueno, seguramente algo ocurrió en el que su inmunidad adaptativa no está funcionando al 100. O puede ser una variante, ¿no? Ya hay tantas variantes de este SARS-CoV-2, ya está la variante Delta y cosas así. Entonces, bueno, esa también es una complejidad que tienen los microorganismos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesora. Ok, vamos a hablar ahora específicamente de la inmunidad natural o de la inmunidad innata, ¿vale? Este es un conjunto de mecanismos que actúan contra todos los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Es decir, la inmunidad natural o la inmunidad innata también se dice que es una inmunidad inespecífica. ¿Por qué? Porque ella no tiene información para nada de los microorganismos. Aquí entra un microorganismo extraño, él va y lo ataca. O sea, no le importa si es un virus, si es un hongo, nada, ¿vale? Porque no es específica, no tiene memoria. La que sí tiene memoria es la inmunidad adquirida, ¿vale? Pero la inmunidad innata no. Por eso se dice que es innata, natural, inespecífica o primera defensa. Esta es inmediata y no es específica, como les menciono, porque no diferencia la clase o especie y no deja memoria. Es decir, aquí entró cualquier bicho raro, la inmunidad innata se activa, pero en realidad ella no sabe si es un virus, si es un protozoario, es muy inespecífica, es la recepcionista de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero no por eso no es importante, sí es muy importante, ¿vale? Porque si no estuviera la inmunidad innata, la inmunidad adquirida no se podría activar, ¿vale? Entonces es muy importante la inmunidad innata. Bueno, en el caso de que ya entró el antígeno y no lo logra controlar, entonces induce una serie de procesos que llevan al desarrollo de la inmunidad adquirida, ¿vale? Y aquí es bien bonito porque entonces activa la inmunidad adquirida y la inmunidad adquirida comienza a reclutar soldados o células inmunológicas para contrarrestar a ese agente extraño, comienzan a expandirse, comienzan a patrullar de manera intensa para encontrarlo y destruirlo. Y cuando lo destruyen, ellos guardan un pedacito de ese microorganismo y entonces guardan memoria inmunológica. Y les dicen a todas las células inmunitarias, apréndanse la cara de este tipo, por si vuelve a entrar, ya sabemos dónde se esconde, cómo actúa, cuáles son sus mañas, ¿vale? Guardan memoria inmunológica. Ellos saben que ese microorganismo puede entrar por segunda vez y entonces tendrán que ser reclutados de nuevo. Y para no perder tiempo, ellos guardan esa memoria inmunológica para saber cómo contrarrestar al microorganismo. Muy bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntitas? Ya casi acaba nuestra clase. ¿Tienen alguna duda? No, todavía no, profe. No, profe. Ok, estaré subiendo la asignación de su tarea el día de hoy. La verdad es que no lo he hecho. Todavía no tengo la facilidad de entrar a la plataforma, pero ya me dieron las claves y todo, entonces ya podré entrar a la plataforma sin problema en el momento que yo quiera. Entonces, la asignación de su tarea, de su primera actividad semanal y de su study planner, la estaré publicando el día de hoy por la tardecita, porque ahorita todavía tengo clases, entonces más tardecita ya encontrarán su asignación. Y bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, chicos. Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a vernos en la siguiente clase. Estoy viendo un poquito lo que vimos porque empezamos con preguntas. Si no tienen dudas,